Quiero invitar a los hermanos a que me acompañen en una oración al Señor. Padre nuestro, tal como acabamos de cantar, queremos rogarte, Señor, que nos hables, que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra y que tu Espíritu poderoso permita que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos transforme. Señor, ayúdanos a estar centrados en poder entender, en poder escuchar y trata, Señor, con la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Vence, Señor, nuestra resistencia. Haznos fieles a ti, Padre. Te lo rogamos por los méritos de Cristo. Amén. Bien, hermanos, hoy continuamos con la serie de la carta a los Filipenses. Hemos visto que el telón de fondo de esta carta, el aroma que tiene toda la carta es el gozo. De hecho, si ustedes leen toda la carta de principio a fin, van a percibir esa fragancia del gozo, que es como el tema, vuelvo y repito, el escenario alrededor del cual el apóstol Pablo construye esta preciosa carta. Hasta aquí Pablo ha hecho 3 afirmaciones muy contundentes, de las cuales ya hemos hablado en los anteriores sermones, pero quisiera un poco para refrescar la memoria, referirme a los versículos clave de cada uno de esos sermones. El primero de ellos es en el capítulo 1, versículo 6. El Señor afirma que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, lo cual es de gran consuelo para todos nosotros, ¿verdad? Que el Señor que ha comenzado su obra la terminará. Estamos en su mano y Él terminará la obra que ha comenzado. Luego está la afirmación del versículo 12. Las cosas que me han sucedido han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. También esto nos recuerda que las diferentes circunstancias, aun cuando sean adversas, aun cuando sean contrarias a lo que nosotros entendemos como el bienestar, aun cuando sean dificultades muy serias, todas ellas están en manos del Señor y son medios que el Señor utiliza para edificar su iglesia, para extender su evangelio y para también santificarnos por su poder. Y otra afirmación, que es una afirmación tremenda, que está en el versículo 21. Para mí el vivir es Cristo. No sé para vosotros, pero para mí el vivir es Cristo, está diciendo Pablo. Cristo es mi pasión, Él es mi todo, y quiero vivir para honrar su nombre. Bueno, vamos recordando algunos de los temas que hemos tratado en esta serie. Luego de esas 3 afirmaciones que Pablo ha hecho, viene una gran exhortación allí al comienzo del versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Solamente que seáis fieles al Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la gran exhortación que hace el apóstol Pablo. Y esa exhortación luego Pablo, a partir de ahí, a lo largo de toda la carta, la está desarrollando. Y básicamente trata 3 temas a partir de allí. Uno de los temas es la unidad de la iglesia. El segundo tema es la integridad del Evangelio. Y el tercer tema es la firmeza frente a la oposición. Y es a este tercer tema al cual nos vamos a dedicar esta mañana. Los otros los vamos a ir viendo a lo largo de la serie. Y por eso el título del sermón esta mañana, Combatiendo por la Fe. Y quisiera invitarlos a que abrieran sus Biblias allí en la carta de Pablo a los Filipenses. Espero que estos versículos que he señalado anteriormente los tengan allí muy subrayados en sus Biblias porque son íconos del cristianismo, ¿verdad? Yo creo que vale la pena tenerlos siempre a la mano, siempre en nuestra mente también. Leamos los versículos 27 al 30. Dice la palabra: solamente que os comportéis como es digno el Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados
por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué pensaríamos, hermanos, si esta tarde, cuando estuviésemos viendo las noticias en la tele o escuchándolas, saliera el presidente con una primicia, con una noticia de última hora, diciendo, estamos en guerra? ¿Qué saltaría a nuestra mente inmediatamente? Bueno, realmente es una frase, una noticia que nunca quisiéramos escuchar, ¿verdad? Sí, porque la guerra no es un juego. La guerra produce cambios en nuestro estilo de vida, cambia completamente las prioridades de nuestros intereses. Guerra significa pérdida, significa dolor, significa sufrimiento, significa aplazar planes, deseos, significa miedo, significa abandonos, significa traiciones y un largo etcétera. Implica salir de la comodidad para enfrentar situaciones peligrosas. Y a ninguno nos gustaría tener que enfrentar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero hoy quisiera desarrollar este tema porque es lo que Pablo nos está afirmando en el texto que acabamos de leer, en 4 grandes puntos. En primer lugar, vamos a ver cuál es la naturaleza de esa guerra en la que está la iglesia del Señor. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los 3 frentes de batalla en los cuales cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos. Y luego vamos a ver cuáles son las formas en que el apóstol Pablo nos invita a enfrentar esa lucha. Y finalmente hablaremos del honor de ser partícipes de esa lucha, de esa guerra. Recordemos, hermanos, que Filipo era una ciudad romana. Y esto tiene mucho sentido, tenía mucho sentido para aquel entonces, porque eran ciudadanos romanos, lo cual implicaba para ellos un orgullo ser ciudadano romano en aquel entonces. Una ciudad romana significaba que tenían ciertos privilegios en cuanto a los impuestos, por ejemplo, en cuanto a las leyes, los ciudadanos romanos eran privilegiados. Pero en particular había algo interesante en Filipos, y es que Filipo era una ciudad a donde solían llegar a vivir los soldados que estaban ya retirados de su oficio. Por lo cual el lenguaje que utiliza Pablo es muy apropiado para ellos porque ellos lo entendían perfectamente. Y ese es el lenguaje que Pablo está utilizando en estos versículos. Dice allí en los versículos 27 y 28, ¿no? Que oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Esto realmente para los filipenses tenía mucho sentido y era muy habitual. Estaban acostumbrados a ese tipo de lenguaje. Y allí encontramos entonces nosotros varios términos que nos invitan a pensar en una gran batalla. Pablo habla de firmeza, por ejemplo. Habla de la necesidad de la unidad, habla de combate, habla de una causa justa, de una causa legítima por la cual batallar. También habla de intimidación, habla de oposición, habla de derrota o perdición y de victoria o salvación. Y todos esos términos apuntan a esa realidad de la vida del creyente. Queridos hermanos, estamos en guerra. Todo el Nuevo Testamento enseña que la iglesia del Señor es como un ejército que está en pie de guerra. No solamente la iglesia allí en Filipos, o la iglesia en Éfeso, cuando Pablo les dice vestidos de toda la armadura de Dios, o la iglesia de Corinto, cuando le dice velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. No cometamos el error, queridos hermanos, de pensar que aquella batalla solamente correspondía a la iglesia de aquel entonces o que pertenece a iglesias en otros países que están siendo perseguidos, como Afganistán, como Corea del Norte, como Nigeria, como Birmania. Y aquí hago un paréntesis para decir que sí, que
que hay iglesias muy perseguidas en el mundo. Hay estadísticas que nos dejan perplejos, que hablan acerca de la persecución. Más de 4.200 pastores fueron tomados prisioneros el año pasado. 1 de cada 6 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 son perseguidos en Asia. 1 de cada 12 son perseguidos en América Latina. Más de 340 millones de cristianos son perseguidos en el mundo. Pero ese texto que tenemos entre manos nos presenta un principio que aplica a toda la iglesia de Cristo. Y es que si nosotros somos seguidores fieles al Señor, seremos odiados por el mundo. Seremos detestados por el mundo. El Señor Jesús lo dice allí en el Evangelio de Juan: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y también en Timoteo encontramos: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, hermanos, pueden que no nos estén persiguiendo con un fusil para pegarnos un tiro, pero el mundo aborrece al Señor y a todos sus seguidores y quiere nuestra extinción, quiere acabar con nosotros, hermanos. ¿O no has vivido tú las experiencias del conflicto en este mundo? ¿No has vivido esto? ¿No has tenido experiencias de este tipo? Hace unas cuantas semanas se acercó una hermana de la iglesia con su rostro triste, diciéndome que había invitado a una amiga a la iglesia, que la amiga vino aquel domingo, pero que luego le dijo que se había sentido ofendida durante la predicación y que no iba a volver a esa iglesia, porque el evangelio es ofensivo. También hubo una mujer que estuvo asistiendo a la iglesia durante mucho tiempo y después de una escuela dominical se acercó a mí, me entregó una serie de fotocopias de un libro que ella estaba leyendo y me dijo: ¿sabe qué? Nunca más quiero volverlo a ver. Porque lo que he dicho me ha sentado muy mal. Y así encontramos, hermanos, experiencias de este tipo. El evangelio es incómodo. El evangelio es ofensivo para el mundo. Es tan contradictorio para todos los intereses del mundo que es inevitable el conflicto. Y si tú eres creyente fiel al Señor, lo sabes perfectamente. Es inevitable el conflicto. ¿Eres verdaderamente consciente de que vivimos en conflicto con el mundo? El mundo intenta destruirnos. El mundo quiere quitarnos la fe. Quiere absorbernos en sus razonamientos. Quiere minar nuestras convicciones. Hará lo posible por mantenernos distraídos, entretenidos. Intentará convertirnos a sus filas y para ello no dudará en emplear toda clase de estrategias para engañarnos y derrotarnos. Sí, hermanos, estamos en conflicto. Y si tú eres fiel, vuelvo y repito, has vivido experiencias de ese conflicto. Miremos en segundo lugar cuáles son los frentes de batalla. La confrontación realmente puede venir desde al menos 3 flancos o niveles diferentes. Pensemos como si fuesen círculos concéntricos. El mayor de ellos pues tiene una dimensión global. Sí, existen agendas globales, queridos hermanos, que buscan destruir los conceptos bíblicos de la dignidad del ser humano, de lo que piensa Dios sobre la creación, a través de estrategias que buscan transformar todo el paradigma, todo el fundamento moral de la sociedad basado en los valores cristianos, promoviendo una nueva moral completamente antibíblica, vacía de contenido. Quieren implantar ideologías que acaban con el modelo bíblico de la familia. Promueven el aborto, la eutanasia activa, propician la infertilidad, pervierten la belleza que Dios dio a la sexualidad legítima dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Socavan por completo la dignidad del hombre según los propósitos de Dios. Quieren eliminar
a los padres como salvaguardas de la moralidad de sus hijos. Para ellos hacerse cargo del adoctrinamiento de ellos. Y dentro de sus estrategias se incluyen como elemento fundamental eso, el adoctrinamiento de los pequeños, porque quieren construir una generación que odie al Señor. Hacerlos creer que están defendiendo una mejor dignidad del ser humano cuando en realidad están destruyendo tal dignidad. Así que ojo, padres, estamos en guerra y sus hijos están allí en el frente de batalla, recibiendo unas doctrinas extrañas al Evangelio. Así que armaos de valor y anunciad a Cristo a vuestros hijos. Predicarlo mañana y tarde. Hablad con ellos de Cristo, de lo que significa temer a Dios, porque el mundo no lo va a hacer. Y un día cada uno de nosotros daremos cuenta de cómo hemos educado a nuestros hijos en la fe del Evangelio. Para los ideólogos de tales agendas, el Evangelio es un estorbo y la iglesia es el enemigo a vencer. Efesios lo dice con claridad, allí en el capítulo 12 dice lo siguiente: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Más claro no se puede decir, hermanos. Sí, está hablando de una guerra espiritual, pero no por ser espiritual es menos guerra. Es una guerra, hermanos. Quieren destruir a la iglesia del Señor porque es el estorbo que les queda para implantar esa nueva moralidad y hacer lo que quieran. Ese es un primer frente de batalla a los cuales todos nosotros estamos enfrentados cotidianamente. Basta encender la tele para ver allí en la industria del entretenimiento cómo quieren implantar esas ideologías. Vemos en cada película al protagonista bebiendo alcohol, fumando cigarrillos, transmitiendo ese mensaje, ¿no?, de que esto es bueno, que esto es legítimo. Y además ahora ya no tienen un cónyuge del otro sexo, sino del mismo sexo. Y así están, de forma sutil, implantando su ideología en el corazón de los individuos, de las personas. Ojo, hermanos, que estamos en guerra. En segundo lugar, vienen ataques de personas y organizaciones que debieran defender el Evangelio, pero que hacen todo lo contrario. Personas que se dicen cristianas, pero viven una vida peor que los impíos. Engañan a muchos, mostrándoles como Evangelio caricaturas que nada tienen que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Pseudoiglesias que han adoptado estrategias de marketing para vender su producto de una manera vergonzosa, haciendo que el nombre de Cristo sea blasfemado. Ataques de eruditos, entre comillas, que dividen la Biblia en partes que se deben creer y otras que no se deben creer. Personas que con capacidad y solvencia en su discurso, de manera amable pero venenosa, atacan las doctrinas esenciales. ¿O no te has encontrado con ellos cuando te dicen, está bien que hables de moralidad, pero que hables del infierno? ¿Tú de qué vas? ¿No te has encontrado con ese tipo de personas? ¿Sí? ¿Qué me vienes a hablar de arrepentimiento si yo no he hecho nada malo? Dicen. Y así, con su retórica, pueden llevarte a sentirte ridículo delante de ellos. Ese es un segundo nivel de las batallas que estamos librando los creyentes, hermanos. Y también hay ataques en un tercer nivel, más personal. Hay una pregunta de un comentarista que dice lo siguiente: ¿qué le sucede a un creyente cuando entra en la oficina, o en el aula de la universidad, o del instituto, o incluso en su propia casa? Hay una persecución sutil muchas veces, y algunas descarada. Hay miradas burlonas,
Hay insinuaciones de que te han lavado el cerebro, ¿verdad? Hay preguntas capciosas, preguntas con trampa. Hay denuncias falsas contra ti. Hay exageraciones malévolas. Hay invitaciones a lugares y acciones perversas. Atacan para minar tu fe, para hacerte sentir fuera de lugar, para hacerte caer en tentaciones. ¿No te ha pasado eso? Quizás tú eres esposa de un incrédulo. ¿No te ha pasado que tu marido se burla de ti y te dice que tú eres la mojigata? Que si te han enseñado en la iglesia a ser sumisa, entonces tienes que ser su esclava. ¿No te ha pasado con hijos rebeldes que te señalan como una persona arcaica, fuera de la época, porque oras al Señor? ¿Tu jefe no se ha aprovechado de ti porque tú eres creyente y tienes que mantener la boca cerrada ante sus injusticias? ¿No te ha pasado eso, querido hermano? Ahí estamos en batalla, queridos hermanos. Sí, estamos en una lucha. Es nuestra lucha. Es tu lucha y mi lucha. No es la lucha de los pastores solamente, sí, también, pero también es tu lucha, tu batalla. ¿Qué estamos haciendo al respecto, queridos hermanos? ¿Estamos distraídos con las cosas del mundo? ¿Estamos tan inmiscuidos en los negocios de este mundo que nos olvidamos que estamos en una batalla por causa del Evangelio? Cuando la gente se burla de Cristo y blasfema el nombre del Señor, ¿qué haces tú? ¿Qué haces cuando cuestionas las verdades bíblicas? ¿No estás en medio de conspiraciones contra la lealtad al Señor Jesucristo? Y si es así, ¿cómo actúas ante esas situaciones? Son preguntas importantes que debemos hacernos, hermanos. La Biblia tiene mucho que decirnos al respecto de eso, de cómo actuamos frente a estas circunstancias en el día a día. Y por eso hay al menos 3 imperativos, 3 exhortaciones que Pablo nos habla en este pasaje. ¿Cuáles son esos 3 imperativos? Dice allí el versículo 27 y 28. Primero, estad firmes en un mismo espíritu, dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, combatid unánimes por la fe del Evangelio. Y en tercer lugar, en nada intimidados por los que se oponen. Son 3 imperativos en esta batalla, 3 formas en que debemos abordar la guerra en la cual se encuentra la iglesia del Señor. Miremos cada uno de ellos. Estar firmes en un mismo espíritu. La palabra firmeza, queridos hermanos, está encerrando esas virtudes del carácter que hace que el creyente actúe sin vacilaciones, sin dudas, porque sabe de quién depende y de dónde se puede encontrar el valor para enfrentar a los adversarios. Tiene que ver con la tenacidad, tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la estabilidad y está muy asociada con las convicciones que tú tengas en tu corazón de quién es Cristo para ti. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Si esto es verdad para ti, entonces tienes convicciones suficientes para permanecer firmes en la batalla en la que te encuentras. Y esto tiene que ver y está apuntando directamente a tu lealtad al Señor en medio del combate. Estar firmes, queridos hermanos, es estar convencidos de que la causa por la cual estamos batallando es una causa legítima y bien merece la pena dejarse la piel, dejarse la vida por causa del Evangelio, de que vale la pena librar esa batalla. Pero lo contrario de la firmeza es la fluctuación, la ambivalencia, la ausencia de convicciones firmes y permanentes que ayuden a tener clara cuál es nuestra misión en este mundo. ¿Por qué estamos aquí? Se dice que estamos viviendo una época que la han llamado la modernidad líquida. ¿Y a qué se refieren con ese término?
Básicamente se refieren a ese momento histórico en el cual nos encontramos viviendo actualmente, en el que la realidad y las convicciones sólidas se han desvanecido por completo para dar paso a un mundo precario, siempre provisional, cambiante, ansioso de algo nuevo. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo, hermanos. No hay nada firme, todo vale. Modernidad líquida, para poderla entender, podemos entenderla como si estuviésemos vaciando agua dentro de un recipiente. ¿Qué pasa con ese agua? Adquiere la forma que tiene el recipiente. A eso es lo que se refiere la modernidad líquida. A que los principios adopten nuestros criterios, la forma en que vemos la vida, cada uno en particular, y no bajo los lineamientos que la palabra del Señor ha dejado para que nuestra vida tenga el sentido para el cual fuimos nosotros creados. Es una época de confusión, queridos hermanos. Y en esta época de confusión el Señor nos llama en su palabra a estar firmes, combatiendo en medio de un mundo cambiante, ausente de toda solidez en sus criterios. En segundo lugar, Pablo nos dice, combatir unánimemente por la fe del Evangelio. Es el segundo imperativo que encontramos en este texto bíblico. Había un ejército en la antigüedad, por allí en el siglo V, era el ejército espartano. Se dice de este ejército que fue el mejor preparado de toda la historia, incluyendo la época moderna. Fue el ejército mejor preparado. El ejército espartano pertenecía a una ciudad que se llamaba así, Esparta. Era una ciudad-estado. Un estado para el cual su principal base, su columna vertebral era justamente su ejército. Y la principal obligación de todos sus ciudadanos era convertirse en buenos guerreros. Seguramente hemos visto alguna película de los espartanos, ¿verdad? Eran sometidos a entrenamientos militares muy rigurosos. Eran separados de sus padres a la edad de los 7 años. Ya no estaban con sus padres, estaban entrenándose para la guerra. Era un entrenamiento tan fuerte, tan riguroso, que dice algún comentarista que eran los únicos hombres en el mundo para los que la guerra de verdad suponía un respiro, porque el entrenamiento era demasiado fuerte. Se decía que un soldado espartano valía lo que varios soldados de cualquier otro estado. Esos eran los espartanos, hermanos. De esa ilustración de los espartanos podemos entender varios detalles de las palabras de Pablo. Sí, los espartanos eran fieles a Esparta, su ciudad, era su convicción por la cual luchaban. Asimismo, la fe del Evangelio, queridos hermanos, es la causa por la cual tú y yo estamos batallando en este mundo. Es no solamente una causa noble, sino que es la única causa por la que vale la pena luchar en esta vida, queridos hermanos. No se trata solamente de luchar contra un enemigo, sino de luchar por la causa de Cristo. Sí, hermanos, nuestro objetivo no es solamente rechazar los ataques del maligno, sino extender el glorioso evangelio de Cristo. No es que nos admiren a nosotros como buenos luchadores, como buenos apologetas y defensores de la fe. No es esto, hermanos, sino es que glorifiquen al Señor Jesucristo. Escuchábamos hace poco de un apologeta muy famoso, seguramente ustedes lo han visto por allí, con muchos libros que defendían la fe, pero su vida era completamente contraria a esa fe. Por lo tanto, no se trata de ser solamente buenos defensores, sino de exaltar el glorioso nombre de nuestro Salvador, con nuestras palabras, pero con nuestra vida sobre todo. Una vida que dé testimonio y que hable con claridad de que Cristo nos ha cambiado realmente. Que no pertenecemos a este mundo, que Él nos ha rescatado y nos ha dado un corazón nuevo, que teme y que ama al Señor y que quiere dejarse la vida por Él, por defender la causa del Señor.
Sigue diciendo un comentarista acerca de este tema de la sociedad o de la modernidad líquida, lo siguiente, y lo cito textualmente: en la sociedad contemporánea, en la que somos más libres que nunca, a la vez que somos también más impotentes que en ningún otro momento de la historia, todos sentimos la desagradable experiencia, dice este comentarista, de ser incapaces de cambiar nada. Somos un conjunto de individuos con buenas intenciones, lo pongo entre comillas, pero que entre sus intenciones y la realidad hay mucha distancia. Todos sufrimos ahora más que en cualquier otro momento la falta absoluta de agentes, de instituciones colectivas capaces de actuar efectivamente. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Está diciendo que el mundo necesita desesperadamente de creyentes que combatan legítimamente por la fe. Eso es lo que está diciendo. Que el mundo necesita de la iglesia, que el mundo necesita de la sal de la tierra porque se está corrompiendo y hiede la corrupción del mundo. El mundo ataca el evangelio, pero es lo único que puede salvarlo. Y por amor a los perdidos, queridos hermanos, debemos defender la verdad de Cristo. Y fuera de esa verdad, ellos no tienen ninguna esperanza. Sí, hermanos, combatir lleva implícita el hecho de actuar, la idea de actuar, de estar involucrados en la batalla. Ningún ejército combate con los brazos cruzados, sentados cómodamente en un sillón o haciendo fiesta en una trinchera. Un ejército así estaría condenado a la derrota, ¿verdad? Pero un ejército dispuesto a ganar la victoria es un ejército cuyos soldados están activamente comprometidos con la causa que defienden. Y en nuestro caso como iglesia, con la causa de Cristo. Activos, queridos hermanos, no sentados cómodamente en un sillón. Un ejemplo muy revelador de lo que significa luchar por la causa del Señor de manera activa es aquel ejemplo de Nehemías. Me encanta el libro de Nehemías. Y este capítulo 4 que leímos hace un rato habla de eso. Voy a leer solamente algunos versículos. Nuevamente, dice los versículos 16 y 17. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y dice además, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con su mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esa es la idea, queridos hermanos. Tú como parte de la iglesia del Señor debes estar con una mano sirviendo a tu hermano, sirviendo al Señor a través de la iglesia, y con la otra mano teniendo la espada desenvainada para defender la causa de Cristo, el Evangelio. Debemos, como los espartanos, queridos hermanos, volvernos diestros en el manejo de nuestra espada, que es la palabra del Señor, en el manejo de nuestro escudo, que es la fe en Cristo. Y esto solamente se logra con un buen entrenamiento que cada día hagamos en nuestra casa, allí en la intimidad de nuestro hogar, para saber manejar esa espada, para poderla desenvainar oportunamente y hablar bien del Evangelio. No con nuestras ideas, sino con lo que el Señor nos ha revelado en ella. Si hubiese alguien invitado esta mañana aquí que no conoce al Señor, y tú como miembro de la iglesia, yo te dijera ahora que termine el culto, debes hablar con esa persona y presentarle el Evangelio. ¿Estás preparado para presentarle el Evangelio a esa persona? ¿Sabes los versículos claves para hablarle de Cristo a esa persona? ¿Sabes cuáles son los pilares del Evangelio para presentarlo con dignidad y hablar bien de Cristo? A eso es a que me refiero, hermano. Tener preparada la mente, el corazón, la memoria y presentar al Señor Jesucristo con claridad meridiana y hablar bien del Evangelio. ¿Lo puedes hacer? Si te encontraras de momento con alguien que está a punto de morir, y esta pregunta la hago a los nuevos miembros, ¿qué harías tú si tuvieses un minuto solamente para presentar el Evangelio a aquella persona? ¿Qué le dirías?
Hermanos, tengamos nuestra espada siempre a punto y el escudo de la fe siempre levantado para defendernos, como los que trabajaban allí con Nehemías para reconstruir la ciudad. Y luego también una tercera afirmación, dice Pablo, en nada intimidados por los que se oponen. La estrategia de guerra más utilizada a través de la historia ha sido la intimidación, provocar miedo en el contrincante. El miedo paraliza, el miedo nos bloquea. Fue el método más usado por las dos potencias mundiales durante la Guerra Fría. Se mostraban los dientes mutuamente para causarle miedo al contrincante, para disuadirlo. Intimidar, en el sentido de su lenguaje original, se estaba refiriendo al susto de los caballos o a la estampida de los animales ante algo inesperado. Hermanos, debemos ser conscientes que estamos expuestos a ataques inesperados, incluso de personas que nunca nos imaginamos como enemigos del Evangelio. No nos deben tomar por sorpresa de tal manera que salgamos espantados como un caballo amilanado por la guerra. No nos amedrentemos y nos sentemos en el último rincón para que nadie se dé cuenta que ahí estamos cuando vienen y arrecian las críticas, las burlas, los escarnios y los ataques de los enemigos de la cruz. Sí, el enemigo podrá dañar nuestra reputación, podrá arruinar nuestra carrera, podrá hacer que nos saquen de nuestro trabajo, pero ¿saben qué? Ellos tienen un límite. No podrán tocar nuestra alma. Le pertenecemos al Señor. Tenemos el sello del Espíritu en nuestro corazón y nadie podrá borrar ese sello. Por eso ellos tienen un límite y no pueden pasar de allí. El Señor lo dijo en términos claros. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Sí, os digo, a ese temed. Ahí están esas tres verdades que el apóstol Pablo expone en ese texto bíblico. Estad firmes, combatid unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados. Y luego viene el cuarto punto. Vamos a hablar del honor de pertenecer a la iglesia de Cristo y de defender su Evangelio. Es una gran esperanza para cada uno de nosotros. Dice el versículo 28, para ellos, es decir, para los enemigos de la cruz de Cristo, para los que se oponen al Evangelio, esa misma actitud de oposición, de enemistad y de rechazo al Señor es un indicio, dice el texto bíblico, es decir, es una señal clara de perdición para ellos. Mas para vosotros es un indicio claro de salvación. Con frecuencia escucho la pregunta de algunos que dicen, ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo? Y aquí una respuesta bíblica. Yo sé que no es el único indicador, pero aquí está escrita y quiero referirme a ella. Si por causa de defender tu fe en Jesucristo de una manera legítima, no por ser imprudente, no por ser temerario, no por ser desafiante y prepotente, sino por defender legítimamente la fe en el Señor Jesucristo. Tú eres rechazado, eres burlado, has perdido amigos, incluso familiares. Se han cerrado puertas para la promoción en tu trabajo, han arruinado tu buen nombre. Entonces, querido hermano, está confiado que eres un guerrero del Señor, que perteneces al ejército de Dios, que eres una persona salva. Y esa evidencia, aun cuando sea difícil de aceptar, porque no nos gusta mucho, ¿verdad?, sufrir. A nadie le gusta. Pero hermanos, en este mundo nos estamos desgastando cada día. ¿Qué mejor que desgastarnos por la causa de Cristo? ¿Verdad? Nos desgastamos tanto en el trabajo, dejándonos horas y horas allí, ¿verdad? Trabajando para otros, para que otros se enriquezcan. ¿Por qué no
rendirnos delante del Señor y desgastarnos por la causa de Cristo. Merece la pena, hermanos. Esa evidencia, por eso digo, aun cuando sea dura, es un regalo de Dios. Es un don de Dios, termina diciendo el versículo 28. Y esto de Dios. Esa última frase nos recuerda que la valentía, que la intrepidez, que el valor por librar ese combate no viene de nosotros, queridos hermanos, sino de Dios. Y es por ello que es una prueba de nuestra salvación. Porque tú y yo, naturalmente, somos cobardes, somos miedosos, somos temerosos y no queremos enfrentar esa batalla. Por eso, cuando tenemos el valor de enfrentarnos, es porque Dios nos ha dado ese valor de hacerlo. Si los espartanos consideraban un honor ser soldados que defendían una ciudad que al final fue destruida y ya no queda nada de ella, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos considerar un gran honor ser ciudadanos del reino eterno que jamás será destruido, el reino de Cristo? Qué honor, queridos hermanos, defender y promover el Evangelio de Cristo. Aunque la guerra sea cruenta, aun cuando nos hieran, aun cuando suframos en medio del combate, qué honor servir al Señor. Qué honor tener la medalla de cristianos. Qué honor un día presentarnos delante de Cristo y quitarnos esa medalla y arrojarla a sus pies y decirle: Señor, tú eres quien merece toda la gloria. A ese honor es el que se refiere Pablo allí en el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. También que padezcáis por Él. Sí, hermanos, es un honor creer en el Señor Jesucristo inmerecido, dado de pura gracia, pero es un honor también padecer por Él. Es algo que nos es dado por el Señor. Vuelvo y repito, no es algo que nos caracterice naturalmente a nosotros. Es un regalo, un don de Cristo. Muchas veces agradecemos el honor de la salvación, la gracia salvadora. Pero ¿cuántas veces agradecemos al Señor el tener que enfrentar esas situaciones adversas por su causa, la causa del Señor? Hermanos, como dice Pablo, mantengámonos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Hagámoslo por amor a la verdad. Hagámoslo, querido hermano, por amor a Cristo, nuestro comandante en jefe. Este comandante en jefe no es de aquellos que libran la guerra en un despacho firmando cartas. No, Cristo vino a esta tierra. Cristo sabe qué significa sufrir en todos estos frentes de los que hemos hablado esta mañana, porque Él los sufrió, los vivió. Él fue traicionado, Él fue burlado, a Él lo persiguieron, se mofaron de Él, se apartaron sus amigos de Él, uno de ellos lo traicionó y fue llevado hasta la cruz para morir como el más vil de los pecadores. Sufrió esta guerra. Él es nuestro comandante en jefe. Él salió victorioso, después de 3 días se levantó en victoria, ganando al postrer enemigo que es la muerte. La victoria está asegurada, querido hermano. Estas no son sino escaramuzas, porque ya la guerra ha sido ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Estemos seguros de ello, hermanos. Y no nos amilanemos frente a la batalla. Por amor al mundo perdido, defendamos la ciudad de Dios por amor a aquel que dejó su vida por nosotros, por amor al día en que Cristo vuelva por su iglesia, cuando vuelva Él glorioso a pasar revista a sus tropas. Como dice un hermano, veo al Hijo de Dios recorriendo las filas de arriba abajo, inspeccionando uno a uno en la última revista.
Y si no quieres sentirte un canalla, si no quieres sentirte terriblemente avergonzado, aquel día mantente firme como un soldado valiente ahora. Defiende la verdad y la fe. Que el Espíritu del Señor nos conceda día a día el valor y las fuerzas para permanecer firmes y adelante. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Sí, Padre nuestro, queremos honrar tu nombre, Señor, con gratitud en nuestro corazón por el honor y el privilegio que nos concedes de ser parte de tu ejército, de ser parte de tu iglesia. Oh Señor, te rogamos con todo nuestro corazón que tu Espíritu nos capacite para ser valientes en medio de este mundo impío y enemigo tuyo. Ayúdanos, Señor, a defender el honor de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque nosotros somos débiles, somos fluctuantes, nuestra fe flaquea muchas veces, Señor. Oh Dios, y si no fuese por ti, estaríamos derrotados. La iglesia estaría aniquilada. Pero Padre Santo, tú has cumplido siglo a siglo, año tras año, tu promesa de que las puertas del Hades no prevalecerían contra tu iglesia. Y aquí estamos, Señor, en este siglo, 21 siglos después de Cristo, siendo fieles testigos de cómo tú has guardado a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, hoy que tenemos el privilegio de ser contados dentro de tu pueblo, a defender la causa de Cristo con valor y con honor. Te lo rogamos en su precioso nombre. Amén.